El feminismo. Como sabes, la historia ha sido construida considerando al hombre el sexo fuerte y a la mujer el sexo débil, menos capaz, incluso menos inteligente, y además esa diferencia se ha hecho pasar por algo natural. Pues bien, el hombre, basándose en esta superioridad, ha sido el protagonista de decisiones políticas, sociales y culturales, dejando a la mujer el rol de crianza de los hijos, el cuidado del hogar y su satisfacción sexual. A lo largo de la historia, muchas mujeres se han sentido molestas con esta desigualdad, llevando a cabo quejas y protestas, pero no es hasta el siglo XVIII cuando hay una toma de conciencia colectiva de esta situación, desarrollándose un movimiento ideológico y social, el movimiento feminista. Los inicios de este movimiento se remontan al siglo XII con la abadesa Hildegarda de Bingen, cuyo legado iniciaría la expresión feminista más prematura, y que a pesar de ser monja y virgen, desgarró la censura y la opresión sexual a la que estaban sometidas las de su género. A fines del siglo XIII, Guillermín de Bohemia planteó la creación de una iglesia a la que acudieran mujeres de diferentes estratos sociales. Esta filósofa manifiesta que la iglesia no la representa puesto que no hay una diosa femenina. En el siglo XV, Christine de Pizan escribe La ciudad de las damas. Este libro es el inicio de la querella de las mujeres, un debate histórico que abarcó varios siglos, donde diferentes intelectuales mujeres comienzan a defender de forma pública la capacidad intelectual y el derecho de las mujeres a acceder al conocimiento. En Inglaterra, a mediados del siglo XVII, la pujanza del movimiento puritano dio lugar a algunas sectas, que incluyeron a las mujeres como predicadoras y admitían que el espíritu pudiese expresarse a través de ellas. Entonces se las acusó de pactar con el demonio y su consiguiente quema fue el justo contrapeso divino a quienes desafiaban el poder patriarcal. En los salones de la Francia del siglo XVII, las mujeres protagonizaron el movimiento literario y social conocido como preciosismo. Las preciosas, que declaran preferir la aristocracia del espíritu a la de sangre, revitalizaron la lengua francesa e impusieron nuevos estilos amorosos. Establecieron sus normativas en un terreno en el que las mujeres rara vez habían decidido. En el siglo XVIII, la Revolución Francesa trae consigo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero sin incluir a la mujer. Las mujeres no entienden cómo, habiendo un cambio político hacia la igualdad universal, ellas, la mitad de la población, son excluidas. Entonces aparecen dos mujeres fundamentales, dando lugar a la primera ola del feminismo. Olympe de Gouges, quien coge el texto y lo replica, escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y reivindica todos los derechos civiles para la mujer. Es uno de los primeros documentos que propugnan la igualdad jurídica y legal de las mujeres. Mary Wollstonecraft y su Vindicación de los Derechos de la Mujer, considerado el texto que funda el feminismo. La diferencia entre los géneros hombre y mujer no es algo natural, como se venía pensando, sino algo cultural, algo que se produce a través de la educación, por tanto aboga por una educación igualitaria. En 1800, el Código de Napoleón, que se extiende por toda Europa, exige a las mujeres actuar con obediencia a sus maridos y las deja sin derechos civiles ni políticos. Las cosas, en vez de mejorar, se ponen peor para las mujeres. Segunda ola del feminismo. Sufragismo. Esta ola ya no es un movimiento solo intelectual, pasa a ser un movimiento de acción social. El movimiento sufragista surge en los países anglosajones y luego se extiende por el resto del mundo. En Estados Unidos, las mujeres han luchado por la independencia de su país. Ahora se agrupan por la defensa de los derechos de los esclavos. Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton comienzan su lucha a favor de los derechos de las mujeres exponiendo en 1848 en Seneca Falls la Declaración de Sentimientos. Intentan recuperar todos los derechos civiles como la igualdad de educación y el voto. Es el inicio del sufragismo norteamericano. En Inglaterra, tras medio siglo de lucha moderada, pasan a la acción. Lo hacen fuertemente a través de huelgas de hambre, encadenamientos, sabotajes a líderes políticos, incluso bombas e incendios. A partir del final de la Primera Guerra Mundial, las mujeres empiezan a obtener el voto en diferentes países del mundo. En Inglaterra lo consiguen en 1918, solo para mayores de 30 años. En Estados Unidos en 1920, aunque solo para mujeres blancas. Y 80 años después de Seneca Falls, en 1949, Chile también lo consiguió. El movimiento sufragista es principalmente un movimiento de burguesas blancas. Empiezan a aparecer mujeres feministas con otras realidades como Sojourner Truth, esclava negra, que habla por primera vez de la doble exclusión, por negra y por mujer. Flora Tristán, mujer socialista que explica también la doble represión que sufren las mujeres, de clase y de género. Puede considerarse la precursora del llamado feminismo socialista, el cual plantea que para que la mujer se libere debe cambiar el sistema capitalista establecido. Empiezan a distinguirse dos ramas dentro del feminismo, igualdad de derechos y cambiar todo el sistema establecido. El movimiento feminista se paraliza en el periodo entre las dos guerras mundiales. Justo entonces aparece Simone de Beauvoir. En Francia, en 1949, escribe el libro Segundo Sexo, volviendo a remover conciencias, ya que es el estudio más completo sobre la condición de la mujer con su famosa frase: no se nace mujer, se llega a serlo. Nos dice que no es cierto que a las mujeres se las defina por su sexo biológico, sino por una serie de roles asociados al mismo. Habla también del androcentrismo y explica que el hombre es la norma, la medida de todas las cosas, y la mujer siempre es lo otro. De esta forma se impide que la mujer se asuma a sí misma como sujeto y hace que se identifique con lo que el hombre espera de ella. Tercera ola del feminismo. Los hombres han vuelto de la Segunda Guerra Mundial y las mujeres están nuevamente en el hogar. Betty Friedan, socióloga, escribe La mística de la feminidad. Explica que estas mujeres viven insatisfechas en este estilo de vida aparentemente maravilloso, ya que
siente que está priorizando el cuidado de otras personas a sus propios deseos. El libro es un bestseller, pues muchas mujeres entienden lo que les sucede y comienzan a construir un estilo de vida nuevo. Junto con otras mujeres organiza Now, el mayor movimiento de la mujer hasta entonces y que ha ido creciendo hasta la actualidad, el cual busca mejorar el estilo de vida de las mujeres centrándose en temas del ámbito personal. Comienza el feminismo liberal, que describe la situación de las mujeres como una desigualdad, no como una explotación u opresión. La mujer ha obtenido ciertos avances en el ámbito público, pero ¿qué pasa en el ámbito privado? Dentro de los hogares siguen los malos tratos, la desigualdad de reparto de tareas, explotación económica, etc. Surge cada vez más conciencia de esto y nace una nueva corriente feminista, el feminismo radical, que considera como raíz del problema el patriarcado, ese sistema de dominación del hombre sobre la mujer que se produce en todo ámbito, familiar, político, económico, entre otros. El feminismo radical consigue que las mujeres del siglo XX vayan cambiando el día a día de sus vidas hacia la liberación. Las feministas liberales buscan la igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Las feministas radicales quieren romper el sistema patriarcal en que vivimos. Llegan los años 90. A partir de este momento se toma conciencia de que no existe un solo modelo de mujer, sino múltiples modelos, dependiendo de cuestiones sociales, étnicas, nacionales o religiosas, y surgen nuevos y múltiples feminismos, teniendo en cuenta las necesidades de cada mujer. Feminismo negro, feminismo postcolonial, feminismo radical, ecofeminismo, entre otros. Ya no existe un feminismo único. A lo largo del siglo XXI se va adquiriendo una mayor conciencia de la desigualdad de la mujer y surgen movimientos sociales como el movimiento Me Too, donde millones de mujeres denuncian públicamente su experiencia de abuso por hombres, las manifestaciones y huelgas multitudinarias del 8 de marzo en el Día Mundial de la Mujer y la LGTB por una libre orientación sexual. Crítica hacia el movimiento feminista actual. El feminismo aporta al conjunto de la sociedad un prisma singular desde el que analizar y ver el mundo, porque las mujeres constituidas en sujetos activos cuestionan e interrogan a la sociedad y a ellas mismas sobre lo que son, lo que hacen, sobre la organización social y el mundo que les rodea. Realizan de este modo un proceso colectivo de reinterpretación de la realidad, de elaboración de nuevos códigos y significados para interpretarla, para lo que construyen nuevos términos con los que nombrar los fenómenos que el feminismo destapa: acoso sexual, maltrato doméstico, violencia conyugal, doble jornada, etc. En este contexto, el feminismo desarticula los discursos y prácticas que tratan de legitimar la dominación sexual desde la ciencia, la religión, la filosofía y la política. El feminismo mal enfocado no propicia igualdad, sino supremacía. El feminismo actual deforma los valores iniciales del movimiento feminista que buscaba la reivindicación de los derechos de la mujer y la igualdad entre los géneros, buscando en su lugar la supremacía respecto del hombre, incluso a través de la agresividad y violencia. Esto evidencia elementos masculinos tales como la competitividad y búsqueda del poder, los cuales son segregadores, a diferencia de los elementos femeninos que se caracterizan por la colaboración e integración, desprestigiando considerablemente el movimiento feminista actual. Por último, es el enfrentamiento entre estos dos elementos, positivos y negativos, que a pesar de la lucha que históricamente han tenido las mujeres por siglos, aún no se logra el tan anhelado objetivo de la igualdad, ya que sigue habiendo violencia de género y las mujeres siguen cobrando menos por el mismo cargo laboral, en tanto que los puestos relevantes en el mundo de la política, militar y economía siguen siendo ocupados mayoritariamente por hombres. Pensamos que desde nuestra labor como psicólogos debemos ayudar al conocimiento de los valores fidedignos y positivos del feminismo, propiciando instancias de conversación como también de crítica, con tal de corregir las visiones cerradas, extremistas y las actitudes de agresividad o violencia, generando un cambio positivo que permita lograr finalmente el objetivo de la igualdad.